Listo. Y voy entonces a hacer una primera búsqueda desde Google, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados a hacer búsquedas en Google, tanto para cosas académicas, ¿cierto? Consultas académicas y consultas de la vida diaria, o sea, cualquier inquietud que tengamos, nosotros siempre nos hemos remitido a este navegador. Vamos a hacer, no sé, vamos a hacer en este momento la búsqueda por depresión. No, es un tema bastante complejo y bastante actual, en especial en estos tiempos de pandemia y demás, ¿cierto? Los estudios de depresión también aumentaron, entonces sugiero este tema. Muy buenos días, Diana, qué pena. ¿Estás compartiendo pantalla? Sí, No, no veo. No sé si sea la única, pero no veo que Yo estés sí lo estoy compartiendo viendo en pantalla. este momento. Bueno, debe ser entonces mi internet que está lento. Sí, ahorita Gracias. 8:30. igual si no puedes ver la pantalla, puedes como volver a actualizar la página o salir de la reunión y volver a ingresar, entonces para que te vuelva como a cargar ya hasta ese punto. Dale, Diana, Como muchas 2 horas y gracias. media apenas. Listo. Entonces, vamos a hacer la búsqueda acá por Google, ¿cierto? No sé si se han fijado en la cantidad de resultados que me aparecen a mí cuando yo hago una búsqueda, ¿cierto? Por sencillo o compleja que sea, miren que me aparecen miles de resultados y en este caso me aparecen millones de resultados, ¿cierto? 49 millones 100 mil, 49 millones 100 mil resultados. Listo. De las primeras páginas, muchas veces a mí me aparecen enciclopedias, pues de acceso abierto como Wikipedia, que cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información. Incluso yo sin ser experta en el área, mírenlo acá, yo sin ser experta en el área puedo llegar también a modificar información. ¿Por qué les estoy mostrando eso? Muchas veces hay búsquedas complejas que cuando las hacemos directamente en las plataformas correspondientes, pues ya plataformas académicas, no encontramos resultados. Wikipedia de pronto nos puede orientar un poco, ¿cierto? Miren que más o menos podemos leer de qué trata el tema que estamos trabajando y de pronto que nos surja ideas para seguir haciendo las búsquedas. Es recomendable buscar en las fuentes de investigación principales, artículos de revista, libros, capítulos de libros, ¿cierto? Porque acá, como entonces cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información, funciona como un teléfono roto. Entonces unas personas ponen lo que ellos creen, otro lo que entendió, ¿cierto? Y mire que nosotros trabajar, digamos, con estos párrafos cortos es bueno, pero a veces esta información debe ser corroborada con otras fuentes, porque miren que son ideas diferentes, quizá hablando de lo mismo a partir de lo que entienden muchas personas y del contexto de muchas personas, ¿cierto? De pronto, también cuando yo estoy haciendo esa búsqueda compleja, yo no encuentro resultados, Wikipedia más o menos me está explicando, yo también podría revisar acá las referencias bibliográficas que me pueden mostrar también las personas que incluyeron de pronto información muy puntual de dónde sacaron estos datos, ¿cierto? Y en este caso, miren que están enumerados porque entonces cada partecita que van incluyendo también de pronto lo van marcando también con su respectiva referencia bibliográfica. ¿Qué pasa cuando yo abro, digamos, una página como estas? Cuando yo abro, por ejemplo, un blog. O sea, yo puedo utilizarlos, yo puedo hacerle su respectiva referencia bibliográfica, porque yo voy a decir, bueno, yo no me estoy inventando eh, pues como toda la teoría sobre el tema, sino que yo necesito decir a partir de qué lecturas y de qué investigaciones saqué la información. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, ustedes citar páginas como estas, ¿cierto? Que citar, por ejemplo, estas revistas y demás que han sido revisadas por expertos. Además, que la referencia bibliográfica le estarían de pronto faltando unos datos que son súper importantes para uno recuperar la información, tales como un título. En este caso, miren que no hay un título, en este caso ahí es el tema que estamos buscando. No hay un autor, porque miren que acá entonces muchas personas ingresan y modifican información,
Esto tampoco tiene una fecha, porque miren que entonces también, pues es como intermitente la información que está allí, ¿cierto? La próxima vez que yo revise acá esta página, puede que no encuentre el mismo contenido sobre depresión, no encuentre los mismos párrafos, no encuentre las mismas ideas. Y una URL, ¿cierto? La página como tal puede dejar de existir en cualquier momento, ¿cierto? Igual que un blog. Entonces es un poco complejo también porque si no tengo los daticos que me permiten volver a la información luego para corroborarla o para revisarla, ¿cierto? En caso de que otra persona quiera revisar y la URL no exista, entonces nuestras formas de búsqueda, de investigación también van a ser cuestionadas, ¿cierto? Y por ejemplo, en un blog muchas veces estas personas tampoco incluyen las referencias bibliográficas. Entonces yo podría creer que la persona se está inventando todo lo que está allí escribiendo, o esta persona sabe muchísimo del tema, pero no me está diciendo a partir de qué, por ejemplo, de qué teóricos o de qué pensadores, eh, pues surge como todas estas ideas que ponen en el blog, ¿cierto? Muchas veces incluso encontramos blogs que todas sus pestañas y todas sus noticias son orientadas a algunos temas específicos, pero es importante entonces corroborarla junto con otras páginas. Hace poco yo estaba haciendo una búsqueda sobre pues una mascotica que tengo, ¿cierto? Mirando qué animales eran tóxicos y qué no. Encontré un blog con muchísimas pestañas y muchísimas noticias que me hablaban de eso, pero cuando yo corroboré junto con otras páginas de veterinarios y bueno, pues varias así también que no son fuentes de investigación, pero que cada una era como enfocada en eso. Cuando corroboré información, vi que habían otras páginas que me estaban diciendo lo contrario de este blog primero, ¿cierto? A pesar de que se había especializado como en estos temas, miren que también había que corroborar la información porque nadie revisó esa información y me estaban dando entonces datos incorrectos. Otras páginas que me pueden aparecer de primeras, ni siquiera es porque sean de pronto las más consultadas o las mejores, sino porque hay muchas de ellas que pagan por aparecer de primeras, ¿cierto? Entonces acá me están apareciendo investigaciones y me están apareciendo también páginas que no son académicas, ¿cierto? Me están apareciendo, o sea, muchos tipos de páginas. Y así yo quisiera revisar uno por uno, miren que va a ser imposible yo revisar las 49 millones de resultados, ¿cierto? Voy a abrir entonces otra página en este momento, otra pestañita. Voy a buscar Google Académico o Google Scholar, ¿cierto? Y vamos a hacer entonces la misma búsqueda. Listo. Vamos a hacer vamos a buscar la palabra depresión. Esperen que no me quiere borrar. Listo, entonces hicimos la misma búsqueda. Miren que en Google General me apareció 49 millones de resultados y en Google Académico me apareció 844.000, ¿cierto? Miren que me está disminuyendo muchísimos millones de resultados, miles de resultados, y acá ya me está entonces filtrando solo fuentes académicas. Acá entonces todas estas fuentes son confiables, me aparecen páginas de universidades, me aparecen artículos de revista, me aparecen bases de datos con acceso abierto, ¿cierto? Aquellos que yo le doy clic al documento y ya me lo deja ver a texto completo, y otras que me piden pagar por la información, ¿cierto? No sé si les ha pasado. A veces hacemos búsquedas muy puntuales y al momento entonces de mirar los resultados aparece el título perfecto que me va a responder a mí exactamente lo que yo estoy buscando, pero este me pide entonces pagar por la información. Allí muchas veces es entonces donde nos remitimos a las bases de datos, que ya entonces el tecnológico está pagando por toda esta información. Incluso un artículo que puede valer de $7 a $70, pues miren que a nosotros no nos toca pagar nada. Sin embargo, miren que estamos entonces viendo desde la web general, ¿cierto? Lo que son entonces las búsquedas, los tips de búsqueda y cómo vamos entonces disminuyendo resultados.
Voy a hacer un ejemplo acá, digamos que estamos buscando depresión en adolescentes, ¿cierto? ¿Por qué les quiero mostrar este en particular? Miren que tengo 147.000 resultados. ¿Por qué les quiero mostrar esto? Porque a veces nosotros, bueno, en esta barrita de búsqueda nosotros escribimos qué es lo que queremos. Es recomendable de 3 a 5 palabras clave, ¿cierto? Evitar de pronto las preposiciones, estos conectores de, la, los, con, para, ¿cierto? Todo este tipo como de cositas es bueno como evitarlas porque acá este navegador me va a buscar resultados por cada una de las palabras clave que yo le incluya acá. Entonces, cuando a veces un docente nos hace, digamos, una pregunta que quiere que consultemos y que a la clase siguiente lleguemos como con esa respuesta, muchas veces entonces acá escribimos toda la pregunta pretendiendo que el navegador nos encuentre exactamente lo que necesitamos y entonces encontramos incluso resultados que no tienen absolutamente nada que ver con el tema. Y es porque entonces se está repitiendo mucho estos conectores dentro del contenido. Entonces el navegador empieza como a perder su foco. Entonces, ¿por qué estoy buscando en este momento, por ejemplo, depresión en adolescentes? Porque a veces necesitamos términos, 2, 3 palabritas juntas para hacer una investigación, ¿cierto? Bueno, depresión en adolescentes, entonces acá me está recuperando muchos resultados por la palabra depresión, muchos por la palabra adolescente y mucho por ambas palabritas, ¿cierto? Yo cómo voy a puntualizar esta búsqueda, ¿cierto? Decirle, bueno, yo quiero exactamente depresión en adolescentes. A mí, por ejemplo, en este momento no me sirve depresión en niños, depresión en adultos mayores, ¿cierto? No me interesa ningún otro público. ¿Qué voy a hacer? Voy a encerrar entonces, entre comillas, el término exacto que yo quiera que este navegador me busque, ¿cierto? Entonces voy acá a darle buscar. Y miren que de esos 147.000 ya tengo 3.100 resultados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces ya me descartó la depresión en otro tipo de personas o en otro tipo de contextos, porque yo ya le especifiqué. Además, porque les digo también que evitemos, digamos, estos conectores, porque miren que ahorita me aparecían resultados que contenían ambas palabras, pero no tenían en adolescente, sino que tenía de adolescente, ¿cierto? Entonces, eso también hace que mi búsqueda cambie. Miren que en este momento ya me recupera como la frase completa. Si yo acá le pongo de adolescentes, miren que ya tengo 114 resultados, porque entonces me cambia eh, como el objetivo de la búsqueda, ¿cierto? La voy a dejar acá en, pero quería que miraran que incluso un conector, cuando yo hago la búsqueda específica en las comillas, también puede como tener variaciones en los resultados. Listo. Resulta que en esta partecita izquierda siempre me van a aparecer a mí los diferentes filtros, ¿cierto? En este caso, Google Académico solo me está mostrando filtros por años, ¿cierto? Si yo quiero entonces publicaciones solo del 2020, solo del 2019. Si yo pongo un intervalo específico, me dice, bueno, ¿de qué año a qué año quiere buscar? Generalmente cuando a mí me piden información actualizada, yo busco por los últimos 5 años, ¿cierto? En especial pues como en estas áreas también de las ciencias sociales, cuando a mí de pronto me pidan temas de tecnologías, sí es ya recomendable buscar los últimos 3 años porque ustedes ven que la tecnología avanza de una forma súper rápida. Listo. Entonces hice la búsqueda puntual de depresión en adolescentes de 2015 a 2020. Miren que ya no tengo 3.000 resultados, sino que tengo 1.900 resultados, ¿cierto? Y acuérdense que ya sabemos que todas estas fuentes de información me sirven. Acá incluso miren que me aparece
repositorios de las diferentes pues de diferentes universidades. Repositorios son como esta plataforma donde guardan como todos los trabajos de grado, ¿cierto? Que también son investigaciones súper importantes que se supone que muestran también lo más actualizado. ¿Cómo me doy cuenta yo? Porque generalmente un repositorio, acá en la página, ¿cierto? Miren, acá también se ve la página, casi siempre viene como enumerado, pues tiene como numeritos, o sea, tiene números mostrándome la página o dice como biblioteca digital y dice pues de qué universidad es. O pues en otros casos, miren que acá me aparece repositorio de una universidad. Bueno, me aparecen también entonces bases de datos. Veo que hay muchas investigaciones de este tema en repositorios y en bases de datos de acceso abierto. Listo. Ahora, resulta que las bases de datos en esta partecita izquierda, aparte de que tienen, digamos, filtros por años, las bases de datos también me muestra filtros por áreas del conocimiento, por países, me dice directamente si yo quiero encontrar un artículo de revista, un capítulo de libro, una conferencia, un ensayo, palabras clave que estén de pronto dentro de estos resultados, ¿cierto? O sea, me permite como más herramientas para yo ir especificando mi búsqueda. Como en este caso solo tengo entonces el filtro por años, en esta búsqueda puntual voy a escribir todo lo que yo quiera saber sobre el tema específico que estoy buscando. Por ejemplo, yo quiero saber que se ha publicado en Colombia o sobre Colombia sobre este tema específico, ¿cierto? Entonces le incluyo la palabra Colombia a un lado de las palabritas en paréntesis y miren que ya no tengo 1900 resultados, sino 1220 resultados. Si yo hubiese buscado depresión en adolescentes Colombia, ¿cierto? Sin las comillas, ya se imaginarán que por la palabra Colombia me aparecerían otro montón de resultados en los cuales me hablarían de política, de religión, de gastronomía, de cultura, ¿cierto? De otro montón de cositas, porque recuerden que me busca las palabras juntas o separadas. Entonces, en este caso, solo me está buscando Colombia dentro de los resultados que tengan exactamente el tema de depresión en adolescentes, ¿cierto? Incluso entonces acá los empiezo a encontrar. Si no está entonces en el título, está dentro del contenido. Bueno, si por ejemplo yo no quiero saber qué es en Colombia, sino depresión en adolescentes y por ejemplo las causas, ¿cierto? O los tratamientos. Recuerden que puedo escribir a un ladito las palabras que me ayudan a especificar el tema específico que estoy buscando y entonces me empieza a delimitar. Mm, listo. Miren que igual yo voy haciendo cambios en las palabritas, igual también me van cambiando, pero ya se imaginarán que muchos de estos resultados de este tema pues incluyen lo que estoy buscando de causas y tratamientos, pero pues yo no soy experta como en el área, pero sí quería también como que vieran que todo lo que yo quisiera especificarle me podía aparecer acá. A veces las búsquedas que ustedes realizan son tan específicas que al final acá no van a tener mil, por ejemplo, acá 1000 resultados, sino que pueden ser tan específicos que pueden llegar a 4, 7, 10 o 40 resultados en los que fácilmente pueden leer entonces cada uno de los títulos y responder entonces a su necesidad de información. Listo. Resulta que hay otras herramientas eh, acá pues desde Google Académico y es que debajo de cada uno de los resultados hay unas comillitas, ¿cierto? Miren que acá entonces lo estoy señalando. Estas comillitas dicen citar, pero me están mostrando es la referencia bibliográfica automática de el documento pues que yo esté seleccionando. Pues acá hay igual tres normas diferentes. Generalmente se utiliza pues la norma APA
Sí sería de pronto bueno también revisar la información, pero igual este es muy confiable, incluso este tiene la norma APA actualizada y miren que entonces me está organizando el apellido del autor, me está organizando las puntuaciones, los daticos, ¿cierto? Miren que el año va entre paréntesis, sigue un título, miren que el nombre de la revista está en cursiva, ¿cierto? Miren que entonces acá me organiza volumen, número, página, ¿cierto? Según la norma, depende de donde esté la información, se va a referenciar diferente. Si es un artículo de revistas, muy diferente a un libro, es muy diferente a una conferencia, ¿cierto? Es muy diferente a un blog. Entonces, igual esta herramienta, miren que nos puede ayudar. Entonces, como ahorrar un poquito de tiempo, un poquito de esfuerzo, organizándome también la información, ¿cierto? Cuando son varios autores, bueno. Y el último valor agregado, pues, que les quiero mostrar es que debajo de cada uno de los resultados hay algo que se llama versiones, ¿cierto? Miren que yo lo estoy señalando acá. Si yo, por ejemplo, voy a abrir este documento y este documento pertenece a una universidad, sea nacional o internacional, y me dice que yo debo ser estudiante o debo pertenecer a esa institución para poder acceder al documento, ¿cierto? Y no me permite entonces descargarlo o abrirlo de ninguna otra forma. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar esta opción de versiones y voy a encontrar entonces las diferentes páginas donde se encuentra el documento. Entonces, ¿con qué objetivo? Como al primer clic no me dio esta opción, mire que acá entonces me muestra otras páginas donde está montado el documento. Puede que una de estas páginas donde está sí me permita verlo a texto completo o puede haber otras que me muestren que está, por ejemplo, en una de las bases de datos que nosotros tenemos ya suscritas, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo, digamos, pues estamos dando un caso hipotético, que este documento no abre, ¿cierto? Y entonces acá me muestra que es de Proquest y yo lo abro y entonces me está pidiendo que pague por la información, pues yo no entraría entonces por acá, sino que yo ya sabiendo que está en esta base de datos, puedo entonces hacer la ruta que ya les voy a mostrar para que ingresemos a las bases de datos, para que nos loguemos, para que entonces estas plataformas nos reconozcan como miembros de la comunidad académica y ya sabiendo que este título está, por ejemplo, en Proquest, buscarlo directamente allí. Listo, esto sería pues como todo lo que les quería mostrar desde la parte de la web general, ¿cierto? De todo lo que es, por ejemplo, Google, el navegador que siempre utilizamos y las búsquedas que hacemos a diario con estas pequeñas entonces variaciones que miren que de 49 millones, miren que llegamos al final a 1.220, ¿cierto? Sin embargo, es un navegador pues muy amplio y por eso pues la cantidad de resultados. ¿Tienen preguntas hasta este momento? No sé, algo que quieran mencionar, compartir, sugerencias, opiniones, dudas. No, Dayana, todo muy claro. Listo. Entonces, voy a abrir otra pestañita, ¿cierto? Y voy a abrir la página tda.edu.co porque desde allí podemos encontrar entonces las bases de datos. En caso de que les guste, digamos, la forma de búsquedas de estas bases de datos, que ya los docentes de pronto les exija este nivel de calidad y de actualidad de las publicaciones y demás, pueden incluso anclarlo al, pues como a esta barrita de búsqueda con esta estrellita que hay a un lado de, del cuadrito donde está pues como la página, ¿cierto? Incluso miren que yo la tengo guardada y de esta manera como que no sería necesario volver a ingresar como con todos los clics que les voy a mostrar en este momento, sino que ya lo tendríamos pues la plataforma. Bueno, hay dos formas de ingresar. Eh, Entro por tda.edu.co
puedo ingresar por esta parte de usuarios e ingresar al campus TDA. Una vez yo haya ingresado al campus, ¿cierto? Yo me voy entonces a loguear con el nombre de usuario que nos asignaron. Esto se los debieron haber enviado a ustedes al correo. Entonces, nombre de usuario asignado y la contraseña que nosotros le hayamos puesto. Listo. Bueno, a mí no me quiere ingresar. La verdad, olvidé la contraseña. Pero una vez yo haya ingresado entonces al campus, me aparece un fondo blanco, totalmente blanco, y es la única opción que me aparecería en la parte derecha, que diría pues, bases de datos y libros, ¿cierto? Acceso a Perdón, bases de datos. Dayana. Cuéntame. Dayana, si quieres lo puedes hacer con el usuario mío como para mostrar más ejemplos más claros. Listo. ¿Lo vas a anotar en el chat Bueno, dale, ya o te me lo lo paso vas por a ahí. decir? Bueno, sí, es L.Castrillón, Ajá, qué pena, Luz.Castrillón, ajá. y la contraseña es 1038 113 748. ¿7-4 qué? 748, 1038 113 748. Listo. Ay, no me da. Creo que lo estoy anotando mal. Listo, bueno. Nos hemos a saltar entonces esta parte. No me quiere dar. Yo creo que lo anoté igual mal. Pero bueno, una vez yo tenga el campus abierto, sería la única opción que me aparece a mí en el lado derecho, que es bases de datos y libros electrónicos, ¿cierto? El acceso directo y con un solo clic ya entraríamos entonces a la otra plataforma. Resulta que muchas veces tenemos, por ejemplo, el campus caído, ¿cierto? Muchas personas están ingresando, entonces pues está colapsado y no nos deja ingresar o están haciendo actualizaciones en el campus, entonces tampoco podemos acceder, ¿cierto? Hay otra opción que es desde tda.edu.com. Profe, se le silenció el micrófono. Dayana, no se te escucha. Listo, sí, se había silenciado. Listo. Bueno, cuando yo estoy en tda.edu.com, yo ingreso por esta opción de micrositios e ingreso a esta parte de biblioteca, ¿cierto? Una vez entonces yo ingresé a la opción de biblioteca, miren que me aparece estas diferentes fotos que me está mostrando entonces los diferentes servicios que ofrece la biblioteca. Este, por ejemplo, miren que me habla de las bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Acá pues también me está mostrando renovación de libros, consulta acá entonces del catálogo de la biblioteca, ¿cierto? Tengo también acá una lista de diferentes bases de datos gratuitas. Hay una
que también son especializadas, entonces, pues desde lo que es el acceso abierto, entonces ingresando a una de esas bases de datos podrían entonces hacer las mismas búsquedas, pues con el, pues pretendiendo encontrar los documentos a texto completo. Listo. En estos diferentes cuadros, miren que también me aparecen los diferentes servicios que presta la biblioteca. Mire que entonces acá también tiene bases de datos en suscripción, ¿cierto? Tengo acá la opción de participa. Tengo también guías, tengo acá la misión, la visión, préstamo, por ejemplo, de portátiles. Bueno, acá está pues como todos los servicios que ofrece la biblioteca. Y si sigo bajando entonces la página, podemos encontrar ya noticias, de pronto novedades, tendencias, ¿cierto? Por ejemplo, este blog virtual, que es como la parte cultural que surgió a partir pues, de pandemia y de cuarentena. Bueno, voy a ingresar entonces acá a bases de datos y libros electrónicos en suscripción. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de estos en suscripción y los que son gratuitos? Pues estos en suscripción, pues ya sabemos que pues uno pagaría por el registro o por el acceso al documento, ¿cierto? Sin embargo, pues la universidad ya está haciendo esta inversión. ¿Y cuál es la diferencia de buscar acá o buscar en otra en acceso abierto? Hay revistas que tienen pues como un montón de requisitos, ¿cierto? Unas de requisitos diferentes a otras. Y hay unas, entonces las revistas y también los investigadores empiezan a tener como un ranking, ¿cierto? De posicionarse pues de acuerdo como a las publicaciones, a la calidad y actualidad de las publicaciones, empiezan a ser más importantes o menos importantes. Entonces, de estas revistas y estos autores que están muy bien rankeados en todos estos temas pues en todo este ámbito, este campo de la investigación, muchos de ellos entonces publican primero en estas bases de datos en suscripción, ¿cierto? Sin embargo, ya vimos que incluso desde la web general podemos hacer búsquedas de información, que es importante corroborar estas páginas con otras. Ya vimos también cómo buscar páginas o fuentes confiables de investigación. Asimismo, las bases de datos gratuitas también están, digamos, revisadas por expertos en el área, ¿cierto? Pero entonces hay revistas que no son tan rigurosas al momento de aceptar pues un artículo. En cambio, entonces estas sí son un poco más exigentes, pues las diferentes revistas son más exigentes y por lo mismo ya después pasan a cumplir con los requisitos para subir entonces a estas bases de datos. Bueno, acá entonces miren que por esta opción me aparecen las bases de datos todas por separado. Me muestra un video de ayuda de cómo buscar dentro de esas bases de datos, pero también tengo un link que me dice pues como que es un link directo a esa base de datos, pero realmente yo puedo seleccionar cualquiera de ellas y me va a llevar a una sola plataforma. Cuando yo selecciono, o sea, cuando yo, por ejemplo, ingreso desde el campus, ¿cierto? Que yo les dije que era la única opción que me aparecía en el lado derecho, a un solo clic yo ya puedo llegar a esta misma plataforma, ¿cierto? Pero entonces, como miren que es una plataforma aparte, o sea, si bien el campus tiene la opción de acceder a esa y desde los servicios de biblioteca también tiene el clic, ¿cierto? El link para acceder a estas bases de datos, esto siempre me va a abrir entonces una página aparte. Eh, Acá me dice, por ejemplo, que ingrese con el mismo nombre de usuario del campus, pero que en contraseña ingrese el documento de identidad, ¿cierto? Incluso el avisito que me apareció acá de primero que yo cerré, me decía lo mismo, ingrese con el mismo nombre de usuario del campus, pero en contraseña ingrese con el documento de identidad. Listo. Entonces, cuando yo ingreso por campus, miren que me toca loguearme 2 veces. O si no ingreso por campus, pues miren entonces ya la ruta un poquito más larga que hago desde los servicios de biblioteca. Y si ustedes quieren dejar directamente entonces esa plataforma abierta, ¿cierto? Que sea sino loguearse ni ya acceder a ella. Recuerden que acá al lado pues como de la URL de la página,
me aparece una estrellita y esta estrellita me permite entonces que me quede acá guardado en esta barra de tareas. Listo. Miren que yo les dije que con un solo, pues ingresando a cualquiera de estas bases de datos que decía que ingresé con un clic, ¿cierto? Con el link supuestamente directo, miren que acá ya me aparecen todas las bases de datos juntas y yo ya puedo buscar entonces en cualquiera de ellas, ¿cierto? O en varias de ellas. Rápidamente quisiera entonces mencionarles como para qué sirve o qué áreas tiene estas bases de datos para ver entonces cuál nos puede servir y cuáles no nos sirven tanto. Igual miren que encima de cada uno de los cuadritos hay como diferentes descripciones también de ellas. Entonces, el libro SSO y bibliotecnia, estos dos son entonces bases de datos de libros electrónicos, ¿cierto? Acá entonces encontramos también información de todas las áreas, son multidisciplinares y aclaro de una vez que cada una de las bases de datos contiene información diferente. Entonces, si yo este tema, ¿cierto? O un libro en particular, lo estoy buscando, por ejemplo, en esta base de datos de libros electrónicos, y encontré solo 2 libros o solo encontré 4 libros que me hablaban del tema. Puedo mirar en la otra, puede que encuentre 7, puede que encuentre 10 y puede que busque yo en la otra y me encuentre 40 o 50. O sea, en todas voy a encontrar tanto cantidades diferentes y títulos diferentes también. Entonces, estos dos primeros son de libros electrónicos. Este de Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel. Estos son entonces bases de datos especializadas en comercio interior y negocios internacionales. Estos sí brindan entonces información muy puntual sobre las guías de importación, exportación, datos de empresas, datos de los productos de acuerdo a diferentes países, ¿cierto? Ingresos y egresos, bueno. Este de ambientalex.info, legex.info y saludlegex son bases de datos normativas. Acá entonces encontramos solo que son artículos, decretos, jurisprudencias, pues toda la parte entonces legal. Salud y ambientalex se enfocan como en esas dos áreas del conocimiento, pero entonces legex.info me ayuda a mí con toda la normativa pues de todas las áreas, ¿cierto? Acá entonces nos encontramos también con mucha información desde lo que es seguridad informática, lo que puede ser, pues no sé, o sea, leyes que hayan también de la salud, por ejemplo, en Colombia, de lo que hayan, digamos, de algunos decretos ante algunas situaciones sociales, no sé si ahorita de pronto nos da tiempo, revisamos rápidamente allí. Bueno, esas 6 bases de datos que voy a mencionar son las que sí o sí vamos a encontrar información siempre, ¿cierto? Son multidisciplinares. En su mayoría voy a encontrar artículos de revista, pero allí también entonces encuentro libros, también encuentro capítulos de libro, trabajos de grado, conferencias y demás. Esas 6 bases de datos multidisciplinares son Cengage, son Procast, es EBSCO, es Science Direct, es Scopus y Springer, ¿cierto? Estas 6 bases de datos, entonces siempre voy a encontrar información allí. Los artículos de revista, pues ustedes ya ven que de pronto cogen como partecitas muy pequeñas de investigaciones intentando como especializarlas o avanzar y de esta forma entonces los artículos son lo que más se publica y los artículos también son como respuestas también más inmediatas a asuntos muy puntuales, ¿cierto? Incluso si yo también voy a buscar desde la parte general, pues también podría encontrar. ¿Cuál es la variación que de pronto hay en estas 6 bases de datos? Primero, la plataforma, o sea, la página como tal se van a ver, digamos, un poco diferente, pero van a tener casi que las mismas herramientas. Y que Scopus no me va a permitir el acceso completo al documento, sino que Scopus me muestra solo la referencia bibliográfica, ¿cierto? Este me va a mostrar los datos básicos, un título, un autor,
resumen, palabras clave, las referencias bibliográficas que hizo el autor, pero este no me recupera el documento a texto completo. También lo vamos a revisar entonces ahorita para que miremos cómo podríamos recuperar documentos que encontremos allí, porque esta base de datos sí me permite entonces encontrar quizá títulos más específicos también. O sea, me permite muchos filtros, me hace incluso búsquedas muy amplias, entonces es muy bueno para recolectar como estas referencias bibliográficas. Listo. Bilex y Notinet cumplen la misma función que leyex.info, también son bases de datos normativas, también encuentro todo lo que son jurisprudencias, decretos, artículos, incluso noticias, periódicos, ¿cierto? Sobre algunos temas, entonces desde la parte legal. La variación que tienen entonces también es la plataforma y quizá algunos valores agregados de que una de estas me permite escuchar, otra me permite descargar, otra me permite crear la biblioteca dentro de la base de datos, ¿cierto? Entonces es más como cuál preferimos utilizar a partir entonces de como de cómo se vea todo, qué tan amigable de pronto sea para hacer las búsquedas. Listo. Magisterio. Magisterio es una editorial de educación y pedagogía, ¿cierto? Esto es como una revista. Sin embargo, entonces en esta base de datos guardan entonces todos los artículos publicados desde esta editorial, también todos los capítulos de libros y demás, pero esta educación y pedagogía es aplicada a todas las áreas del conocimiento. Entonces, acá también me he encontrado con, o sea, con documentos, incluso con libros que hablan incluso hasta de ingeniería y cómo aplicar X temas de ingeniería a la parte de educación y pedagogía. Entonces, por ejemplo, ustedes que son de las áreas sociales, es muy probable que acá entonces se encuentren también mucha información, pero entonces aplicada a ese ámbito de educación, ¿cierto? Ese ámbito también social. Listo. Gale ebook 724 y Alfa Omega son entonces bases de datos de libros electrónicos, también multidisciplinares, igual que los dos primeros. Recuerden que en cada uno encuentro información diferente, entonces en total son 5 bases de datos de libros electrónicos, ¿cierto? Listo. Este de Datos Visibility, este es como un metabuscador, ¿cierto? Este sí me está buscando entonces como títulos específicos en diferentes bases de datos. Y este de Harvard Uso, esto es una revista enfocada en marketing, ¿cierto? Y a partir pues como del marketing también me habla entonces de tecnologías, comunicaciones, información, administración y gerencia, pero todo es como enfocado hacia el marketing. Esto entonces me va a pedir un correo y una contraseña para ingresar, pero miren que encima del cuadrito está pues como estos datos y puedo ingresar tranquilamente. Listo. ¿Quieren de pronto que revisemos alguna base de datos en particular? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna sugerencia? Listo. Vamos entonces a buscar, vamos a empezar por una base de datos multidisciplinar, ¿cierto? Recuerden que en estas 6 de Cengage, ProQuest, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer, voy a encontrar siempre información distinta, en unas voy a encontrar más información que en otras. Voy a abrir en este momento ProQuest, ¿cierto? Listo. La mayoría entonces me va a mostrar un cuadrito de búsqueda, ¿cierto? Donde yo puedo entonces ingresar las palabras clave que estoy utilizando. Si no me aparece el cuadrito de búsqueda, voy a identificar dónde está ubicada esta lupita, ¿cierto? Puede que entonces muchos lo tengan acá en la parte superior, pero siempre igual me van a permitir buscar por palabra clave. Las diferentes bases de datos me pueden mostrar información distinta al principio. En este caso me está ofreciendo directamente filtrar. Si yo quiero, por ejemplo, solo buscar en tesis, si yo solo quiero buscar en revistas científicas, si yo solo quiero buscar en libros. También me van a mostrar búsqueda avanzada, ¿cierto? Esta búsqueda avanzada es cuando listo, yo ya tengo entonces el título que quiero, yo ya sé que está acá en ProQuest,
¿cierto? O yo sé el autor, entonces yo podría buscar directamente como por esos datos que ya me sé. En este caso, vamos a hacer entonces la misma búsqueda. Depresión en adolescentes. Listo. Y vamos a ver cuántos resultados aparecen. Listo. Entonces, acá tengo 1413 resultados, ¿cierto? Acá también podría aplicar entonces las comillas. Voy a aplicarlas para que entonces me excluya otro tipo de depresión, pues depresión en otro tipo de personas. Miren que entonces ya tengo 64 resultados, ¿cierto? Pero miren que a pesar de que estoy buscando en español, miren que tengo muchos documentos que están en inglés, ¿cierto? ¿Por qué pasa eso? Porque muchas revistas tienen entonces como requisito que título, resumen y palabras clave estén en ambos idiomas, ¿cierto? Por ejemplo, miren está el título en inglés y después está en español. Bueno, resulta que hay muchas otras revistas que tienen como requisito que desde el título, resumen, palabras clave y todo el contenido tiene que estar en inglés. Me he encontrado con documentos, con artículos de universidades de Medellín, incluso de universidades de Colombia, que tienen todo su contenido totalmente en inglés, ¿cierto? Y miren que entonces son muchos los que me aparecen en este idioma. Si bien hay unos que están en inglés y en español, los datos básicos de la referencia, del resumen y palabras clave, el resto del contenido casi siempre todo es en inglés. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a abrir otra pestañita y voy a buscar traductores académicos, ¿cierto? Nosotros utilizamos mucho este que es el de Google, ¿cierto? O el del navegador como tal, pero este puede tener algunos errores. Por ejemplo, no me va a reconocer muchas de estas palabras técnicas o científicas que podemos encontrar en los diferentes documentos, o este traductor me puede dañar la gramática del texto. O sea, me va a desordenar las palabras y al final termino yo leyendo unas ideas muy extrañas o unas ideas muy complejas, pero no es porque el documento sea muy complejo, sino porque la traducción no está bien hecha y por lo mismo hace como que pierda, o sea, el documento pierda de pronto esa idea central que tiene. Miren que acá tengo entonces varios, ¿cierto? Incluso creo que el del periódico El Colombiano también es bueno. Voy a abrir entonces uno de estos. Miren que entonces abrí ese y voy a traducir la búsqueda que estamos haciendo. Listo. Listo. Este entonces me está mostrando una traducción exacta y me está mostrando unas alternativas. Les cuento que en este ejercicio entonces de las capacitaciones estábamos una vez acá traduciendo violencia intrafamiliar. Acá me hizo entonces la traducción exacta y en las alternativas me mostró violencia de familia. Cuando hicimos la búsqueda, vimos que el término que más estaban utilizando los investigadores para tratar la violencia intrafamiliar era violencia de familia. Entonces vamos a mirar la búsqueda en inglés, copié y pegué entonces la traducción exacta y utilicé directamente las comillas. Miren que de 64 resultados en español pasé a 2415 en inglés, ¿cierto? Hay otras bases de datos que incluso me podrían recuperar más. Ahora voy a copiar esta alternativa que me está mostrando de la traducción, porque no sé por qué sospecho que esta puede tener más resultados. Listo, también pues entre las comillas para que me busque las palabritas juntas.
Y miren que entonces tengo 6.604 resultados. Quizá uno puede pensar, bueno, para mí iba a ser más fácil mirar los 64 resultados que en los 6.600, ¿cierto? Pero la idea no es esa. La idea es que a mí me aparezcan muchos resultados y que a medida que yo le vaya especificando a la base de datos qué es la información exacta que quiero, ¿cierto? A partir de todos los filtros que me muestran este ladito o incluyéndole, o sea, buscando acá mismo qué es lo que quiero saber, al final ya tenga, digamos, esos 64 documentos, pero sean ya muy específicos a la información que yo quiero encontrar, ¿cierto? No solo como porque tenga los temas, sino porque sea específico a lo que yo quiero. Bueno, estos documentos entonces son revisados por expertos en el área, ¿cierto? Acá tengo entonces ya filtros, ¿cierto? Si quiero una revista, si quiero tesis, acá tengo por filtros por año, tengo filtros por palabras clave, ¿cierto? Entonces dentro de estos documentos se está mencionando cada una pues como de estas palabritas, depresión mental, humanos, femenino, adolescente, ¿cierto? Entonces eso también de pronto me ayuda también a especificar lo que quiero. Tipo de documento, entonces acá me dice si quiero artículos, si quiero tesis, miren que al ladito de como de esta información me muestra la cantidad de resultados que hay, me muestra también filtros por idioma. En este caso, para mi sorpresa, español es el segundo, pues como el segundo idioma que más se ha publicado, igual inglés, como es el idioma universal, pues ya vemos la cantidad de resultados que tiene. Les cuento que de toda la información académica que se ha publicado en Internet, el 75% es en español, hay otro 5% de mandarín, otro 5% de español y creo que otro 5% de portugués. Bueno, no hice mal las cuentas, pero bueno, yo sé que el 75% es de inglés y el 5% es de español. Y los países latinoamericanos no son los que más publican, sino que casi siempre son como Estados Unidos, Rusia, India, China, ¿cierto? Entonces, listo. Título de la publicación, bueno, acá también me podrían estar enfocando, digamos, por algunas áreas, ¿cierto? O por algunas revistas. Tengo acá entonces los países. Vamos a mirar, Estados Unidos es entonces el que más publica. Miren que por acá está China. Bueno, también me hace filtros por autores, me hace filtros entonces por las diferentes empresas o universidades. Ya entonces el orden de los filtros o los filtros que yo le quiera poner y los que no, pues entonces ya es a partir de mi necesidad, ¿cierto? Miren entonces acá que las áreas de la salud son como las que más están publicando sobre el tema. Listo. Voy entonces acá a filtrar por los últimos 5 años. Listo. Miren que de los 6.000 resultados ya tengo solo 2.180. Vamos entonces a poner otros, bueno, a medida que yo le voy poniendo filtros, este también de pronto me va cambiando algunos, pues, o sea, me va cambiando los demás. Miren que entonces en este momento ya no tengo acá las palabras clave de humano, de femenino, sino que ya me está dando otras palabritas clave para buscar, ¿cierto? Ya me apareció trastornos mentales. Si yo busco más, pues encontraré otras palabritas que también se repitan allí. Listo, vamos a mirar cuál más le ponemos. Igual le podemos poner como todos los que queramos a llegar a un punto eh, que nos parezca de pronto prudente leer cada uno de los títulos. Vamos a buscar acá en país si está, por ejemplo, Colombia. Me gusta incluir lo que se ha publicado en Colombia. Eso me permite también hacer comparativos. ¿Qué es lo último que se ha publicado, digamos, en otro país, cierto? Y qué es lo último que ha publicado Colombia. Y de esta manera, entonces, eh, no sé,
texto, información que encuentre en el extranjero que vea que es importante en el área. Listo. Y miren que ya tengo 6 resultados, ¿cierto? Miren los filtros que le apliqué acá de este término exacto. Si bien les estoy mostrando que hay traductores que nos pueden ayudar, o sea, si tenemos dificultades con el inglés, hay traductores que nos pueden ayudar a traducir el resumen, que nos ayuda a traducir todo el documento, o pues a algunos parrafitos que queramos traducir, que no entendamos. Yo sí traduzco entonces la plataforma, ¿cierto? Y más porque hay otras plataformas, otras de estas bases de datos que tienen todo en inglés. O sea, tienen acá las herramientas en inglés, acá tengo títulos en inglés. Bueno, yo sí traduzco entonces acá la plataforma, clic derecho en cualquier parte de la pantalla, traducir a español y de esta forma va a ser más fácil títulos y leer de pronto las opciones que me está mostrando esta plataforma. Listo. Entonces, bueno, tengo 6 resultados. Vamos a abrir, no sé, cualquiera de ellos. Igual la información inicial que se me muestra es el título, ¿cierto? Me mostraba de pronto qué tipo de documento es, si era un artículo, si era una revista, pues me lo mostraba como en esa imagen que estaba al lado del título. Miren que entonces acá tengo el título, tengo acá los autores, ¿cierto? Si yo selecciono entonces una opción de esos autores, me muestra todas las publicaciones de los autores. Tengo acá entonces también a un clic la revista o incluso ese tomo o ese volumen de la revista exactamente. Tengo acá un resumen, tengo acá el documento a texto completo. Algunos no me aparece, digamos, el texto completo así, sino que me aparece directamente en PDF, pero pues igual me permite acceder a él completamente. Muchas de esas bases de datos tienen también elementos relacionados a la parte derecha, que realmente me está entonces mostrando otros títulos a partir de las búsquedas que yo hice, que me ayuda entonces a especificar o ampliar más mi búsqueda, ¿cierto? Listo. Miren que acá tengo la opción también de tener en PDF. Acá en resumen y detalles, pues ya tendría todos los datos entonces de todo el documento, ¿cierto? Desde las palabras clave, los autores, las fechas. Bueno, listo. Miren que tengo acá entonces documento a PDF. Lo puedo descargar. Vamos a mirar. Miren que tengo acá la opción de descargar también o de imprimirlo. Miren que hicimos incluso la búsqueda en inglés. Creo que hasta el título ahorita estaba en inglés. Y miren que el documento tiene la letra en español, ¿cierto? Es de la Universidad de AFIT. Pero sí, o sea, igual me recupera más fácil esta información buscando entonces en inglés. En inglés, en estas bases de datos multidisciplinares, en estas de libros electrónicos y en las que les mostré de normativas, en estas sí es recomendable buscar en español porque esas tienen más contenido en español. Mientras que estas multidisciplinares, pues como son a nivel global, entonces esas por eso prima más como el inglés. Listo. Miren que tengo también opciones acá en la parte superior, ¿cierto? Me permite enviar entonces el documento, me permite imprimirlo, me permite guardarlo en la nube de Gmail o de Hotmail, ¿cierto? Me permiten descargarlo. Y miren que acá también tengo la opción de cita, ¿cierto? Que realmente está la referencia bibliográfica del documento. Y estas bases de datos me las va a mostrar con unas comillitas, pues esta herramienta como tal me las muestra con unas comillas, me dice citar, me dice referencia bibliográfica, me dice exportar bibliografía, ¿cierto? Pero realmente me muestra entonces es eh, esta referencia bibliográfica, que es entonces lo que ponemos al final del documento, que es donde mostramos que nosotros no nos estamos inventando todo lo que escribimos, sino que a partir de estas lecturas es que podemos entonces generar lo que nosotros entendemos
conocimiento a partir de eso. Listo. Recomendable también no montar, por ejemplo, la URL, ¿cierto? De la base de datos, porque pues la norma actualizada dice eso. En este caso, miren que esta norma es la 6ª edición, hay otras bases de datos que ya tienen la 7ª edición, y bueno, estas cositas, ese pequeño detalle de la página puede variar. Y la norma dice que entonces no se debe ingresar como la URL de la base de datos, porque si otra persona, digamos, quiere revisar el trabajo y esa persona no pertenece a la universidad, miren que no va a tener el nombre de usuario y la contraseña para poder revisar el documento, ¿cierto? Entonces, si es necesario, se deja entonces solo acá está la página, o si tiene un DOI, que el DOI es como la cédula de el documento, pues también se le podría incluir. Listo. ¿Alguna pregunta hasta este momento con esta base de datos? Listo. Entonces, ya miramos en una base de datos multidisciplinar, ¿cierto? Las otras tienen entonces una búsqueda similar. Otra variación que de pronto hay es que en Springer hay que quitarle de pronto un chulito que nos aparece sobre los filtros, que ese chulito me está mostrando documentos a los que yo no tengo acceso. Y EBSCO, cuando yo abro EBSCO, venga, yo les muestro mejor. EBSCO me va a pedir una información antes de dejarme hacer las búsquedas, ¿cierto? Miren que EBSCO me aparecen 2 bases de datos, una especializada como en derecho y otra donde ya están entonces otras de diferentes áreas. Selecciono la primera de EBSCO y acá me está mostrando entonces las bases de datos por separado, ¿cierto? Acá entonces me dice que, por ejemplo, que esta es de procedimientos penales y criminalística, este de temas empresariales, otro de filosofía, ¿cierto? Yo igual, cuando entonces ingreso a EBSCO, selecciono la primera opción, selecciono este chulito que aparece debajo del botón de continuar y ya puedo hacer entonces la búsqueda en todas estas bases de datos al mismo tiempo, ¿cierto? Porque ustedes ya saben que entonces hoy en día las investigaciones son multidisciplinares y muchas de esta, por ejemplo, para este tema que estamos buscando, miren que las áreas de medicina son de pronto también las que más estén publicando. Vamos a hacer acá entonces, pues aprovechando que ya abrí esto, vamos a aprovechar y vamos entonces a hacer la búsqueda acá, ¿cierto? Para que miremos que sí puede ser un poco similar. Recuerden que las comillas también puede aplicar en muchos de estos. Para la búsqueda exacta, miren que tengo 1647 documentos, ¿cierto? Estoy buscando en español. Vamos a buscar en inglés y miremos si hay una variación en la cantidad de resultados. Bueno, si hay variación, igual recuerden que también las investigaciones son prueba-error, ¿cierto? A lo mejor a mí me interesa solo encontrar documentos en español. Sin embargo, ya sabemos pues que por cuestión de calidad, que hay revistas que tienen entonces el requisito que sea solo en inglés y por cuestión de actualidad. También le puedo incluir lo que yo quiera saber a un lado. Puedo escoger los diferentes filtros que están entonces en esta partecita izquierda. Miren que hay documentos desde 1967, ¿cierto? Son lo suficientemente importantes sobre un área o sobre un tema que ya se encuentra entonces en estas plataformas digitales. Voy a hacer el mismo filtro de los últimos 5 años, ¿cierto? Acá rápidamente, para que revisemos a rasgos generales también lo que nos aparece, ¿cierto? Quiero publicaciones académicas, quiero revistas, quiero críticas, vamos a mirar. Acá también tengo palabras clave. Recuerden que yo sí traduzco la plataforma para leer más fácil
cada una de las herramientas que me estén mostrando. Miren que acá ya tengo información sobre apoyo social, sobre financiación de investigación, sobre análisis de datos. Tengo acá en materia de presión mental, psicología, método longitudinal, tengo acá también por idiomas, tengo por empresas o universidades. Vamos a mirar y más allá. Listo. Bueno, en este caso miren que no te... Ah, bueno, sí tengo por países. Estados Unidos, Canadá, China. Bueno, voy a buscar acá Colombia. Vamos a ver qué nos aparece. Bueno, mientras más específicos seamos entonces con la búsqueda, menos resultados voy a encontrar. En este caso, bueno, digamos que entonces solo voy a trabajar con este, ¿cierto? Tengo un título, tengo acá como unos datos básicos, voy a abrir el documento y vamos a revisar. Listo. Esto entonces me muestra autores, me muestra los datos de la revista, me muestra idioma, resumen, las referencias bibliográficas que utilizó el autor. Listo. Miren que en este caso tengo la mayoría de las herramientas en el lado derecho. Recuerden que la cita es la referencia bibliográfica, ¿cierto? Acá puede buscar entonces la norma APA. Y miren que entonces acá tengo esta referencia. Tengo también el link para enviar a otras personas, tengo para guardar, tengo para imprimir, para guardar en la nube. En este caso, bueno, EBSCO me está mostrando en este momento tanto resultados de referencias bibliográficas y otros documentos a texto completo. Me doy cuenta en esta parte izquierda, acá solo me está mostrando registro detallado. Cuando está el documento a texto completo, lo puedo seleccionar acá también, que me dice que está en PDF. Listo, ¿qué voy a hacer entonces si acá no está a texto completo? Voy a copiar el título, copio, voy a copiar el título y en Google Académico voy a recuperarlo. Recuerden que lo busco con las comillas, ¿cierto? Si lo busco sin las comillas, de pronto me pueden aparecer muchos resultados porque me recupera diferentes palabras que hay allí. En este caso, entonces, miren que ya me apareció el único documento. Puedo abrirlo. Si entonces no me permite verlo, recuerden que tengo esa opción de versiones que me muestra entonces que en alguna de estas páginas puede estar. Incluso miren que acá está en un repositorio, es muy probable que el repositorio sí nos deje acceder. Esa es como la lógica también del repositorio. Miren que acá ya me deja descargar, ¿cierto? Entonces así lo puedo recuperar. Cuando yo hago, por ejemplo, una búsqueda en Scopus, ¿cierto? Pasa lo mismo. Este me va a mostrar toda la información base del documento, desde el título hasta el resumen, palabras clave, autores y las referencias bibliográficas. Como este no me recupera el documento a texto completo, hago el mismo ejercicio de buscarlo entonces en Google Académico y revisar. Listo, chicos, chicas, ¿tienen alguna pregunta? Algo que queramos de pronto especificar en estas bases de datos. Listo. Voy entonces a cerrar esta base de datos también. Miren que ya miramos dos multidisciplinares. Vamos a aprovechar el tiempo y voy a abrir este de legex.info, que miren que es base de datos entonces multidisciplinar desde la parte normativa. Vamos a mirar. Recuerden que esas especializadas o estas de libros electrónicos es importante buscar pues como en español.
Vamos a mirar qué nos aparece por el tema de depresión. Miren que entonces la mayoría de estas también me están mostrando una barra de búsqueda para buscar por palabra clave. Listo. Por ejemplo, este de legex.info, miren que incluso de primero, pues no les mostré ahorita, pero les voy a mostrar en este momento, que aparte de que me muestra la barrita de búsqueda, miren que también me muestra búsqueda avanzada, en caso de que yo ya sepa, digamos, cosas muy específicas de lo que estoy buscando, o me puede mostrar acá diferentes módulos para yo filtrar directamente la información. Ah, yo quiero mirar no sé, una normativa regional, tan, entonces directamente selecciono esta opción y ya podría mirar. Ah, yo quiero los libros jurídicos porque a mí el docente me pidió uno para sustentar entonces lo que yo estoy haciendo. O sea, podría hacerlo de forma inicial. En este caso, entonces, miren que busqué depresión bajo la página y los diferentes módulos me aparecen, los diferentes filtros, perdón, pero en este caso son módulos, me aparecen entonces en el lado izquierdo. ¿Qué me aparece en la base normativa sobre la depresión? Me aparecen 32 artículos de revista, me aparecen 13 noticias jurídicas y 7 jurisprudencias, ¿cierto? Voy a seleccionar entonces las jurisprudencias y vamos entonces a mirar, o sea, acá hay sentencias. Miren que acá me aparece una bandera con el país al que corresponde. Cuando yo no encuentre allí una banderita de un país es porque corresponde a Colombia, ¿cierto? Entonces, cuando no me aparece Colombia es porque es de Colombia, pues cuando no me aparece banderita o país es porque es de Colombia, o muchas veces sí me muestra la bandera de Colombia. Me muestra unos datos básicos, me muestra así como el inicio del texto, me permite verlo en PDF y me permite citar. Recuerden que la cita es la referencia bibliográfica. Esta tiene entonces la norma APA séptima edición y recuerden que en las normas las leyes se referencian diferente a los libros y a las revistas científicas y demás. Entonces miren que acá nos están también ayudando con esto. Puedo ver en PDF o voy a abrir acá el título para que me muestre de pronto otras opciones, otras herramientas. Listo. Recuerden que, miren que casi siempre está en el lado izquierdo de las opciones. Tengo las mismas de descarga y cita. Hay algunas que entonces me permite también como escucharlas. Miren que igual puedo descargarlo también. Listo. En caso de que yo sepa, por ejemplo, o bueno, yo no sé, digamos, yo tengo un tema, ¿cierto? Que necesito consultar, necesito tener como esta parte normativa para sustentar entonces también lo que estoy buscando y resulta que no me está apareciendo resultados o yo no sé cómo buscar, ¿cierto? Miren que acá en esta partecita de abajo, en la parte derecha de abajo, hay una opción que permite un chat en línea, ¿cierto? Esta persona tiene un horario de trabajo, creo que es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en la cual uno puede chatear con él y decir, bueno, estoy necesitando las normas sobre depresión y no me está apareciendo nada, ¿cierto? O necesito una norma en específico, pero no la encuentro. Esta persona te ayuda a encontrar esa norma específica por medio de un chat o cuando no esté conectado, como en este caso, pues por la hora o por el día también, me permite como enviarle toda esta información y esta persona entonces nos envía esta información al correo, ¿cierto? Esta persona no es, pues, o sea, es un abogado experto, pero no nos va a hacer, digamos, cualquier solicitud que nosotros tengamos a partir de lo legal, ¿cierto? No es un, ¿cómo se dice? No es como un representante legal, sino que esta persona solo nos va a brindar como la información. Listo. Chicos, cuéntenme, ¿dudas? ¿Quieren que miremos alguna otra base de datos en específico?
Listo. Bueno, entonces para ir finalizando, vamos a hacer acá una última búsqueda en alfa omega, ¿cierto? Ya vimos entonces dos bases de datos multidisciplinares, vimos cómo se recuperan de pronto los datos, pues el documento completo de aquellas que solo nos muestren la referencia bibliográfica. Vimos entonces una especializada que miren que el tema de depresión, por ejemplo, pudo incluirse allí. Entonces ustedes también como desde las áreas de psicología y trabajo social también pueden incluir sus temas allí. Vamos a abrir entonces acá alfa omega. Mire que este igual sí me está mostrando desde publicaciones iniciales o los libros más vistos. Miren que este sí me está mostrando también unas opciones iniciales, ¿cierto? Unas categorías que me hablan por áreas del conocimiento. Me muestra autores en caso de que yo sepa qué autor necesito, me muestra editoriales, esta subcategoría, entonces me muestra, digamos, temas más específicos también y me muestra publicaciones por años, ¿cierto? Recuerden que como acá no tengo la barrita de búsqueda inicialmente, voy a ubicar esta lupita que me va a permitir entonces buscar por palabra clave, ¿cierto? Si yo busco en esta base de datos, por ejemplo, si yo busco el tema, vamos a hacer el ejercicio, me va a buscar entre los títulos de los documentos, ¿cierto? Y hago una aclaración, en este momento se me había pasado, quizá la más importante de todas, y es un error común que pues, se encuentra uno con las diferentes bases de datos. Ustedes tienen un tema, pónganle que es un tema muy sencillo, y el tema ustedes no lo están encontrando en ninguna de las 6 bases de datos que yo les dije que siempre vamos a encontrar información. ¿Qué pasa? Así como esas revistas son, digamos, tan estrictas al momento de recibir o de aceptar los artículos, a la hora de montar a estas plataformas los metadatos, ¿cierto? El título, resumen, palabras clave y demás, también son muy cuidadosos, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que cuando buscamos mal, Google nos hace la aclaración y nos dice, usted quiso buscar esta palabra e igual te va a mostrar resultados. Estas bases de datos, no. Estas bases de datos, si yo sin querer escribo una letra más o escribo una letra menos, las bases de datos no me van a encontrar información. Si yo no pongo una tilde o pongo una tilde al revés, esto no me va a recuperar información o me muestra los 4 o 5 documentos que también tenga ese error, ¿cierto? Eso a nivel general, ¿cierto? En todas las bases de datos y es el error más común y es que cuando no encontramos resultados muchas veces es porque sin querer nos está faltando algo, una letra, una tilde o sin querer le escribimos una letra más. ¿Qué me pasó a mí en este momento en Alfa Omega, que es de libros electrónicos? Recuerden que les dije, si buscamos acá, me va a buscar solo por los títulos que contengan esa palabra, ¿cierto? Y sin embargo, estos de libros electrónicos es recomendable buscarlos en español. Pero miren que acá tengo un chulito que me dice buscar dentro del contenido, ¿cierto? Es incluso un poco extraño que algún libro se llame exactamente depresión, pues no, o sea, la mayoría mencionan como estos temas dentro de sus capítulos. Entonces, buscar dentro del contenido, escribo entonces lo que quiero encontrar. Les cuento que una tilde al revés también genera errores en búsqueda, ¿cierto? A mí me pasó, por ejemplo, eso de la tilde al revés. Bueno, busqué depresión, seleccioné el chulito que me decía que buscar dentro del contenido. Miren que tengo 31 resultados. Vamos a abrir, no sé, cualquiera de ellas. Vamos a abrir, por ejemplo, este, ¿cierto? Este me muestra un título, me muestra entonces acá los datos específicos del libro, me permite compartirlo, ¿cierto? De diferentes formas. Esta opción de esta nubecita me permite descargarlo, ¿cierto? Esa descarga entonces es como un préstamo, esa me descarga entonces un programa especial, se puede hacer
pues se puede guardar el documento como 7, 15 o 30 días, ¿cierto? De forma automática y cuando se cumple el tiempo, este lo puede devolver. Entonces se devuelve incluso solito. Miren que acá tengo entonces un resumen también. Estoy bajando acá la página. Y bueno, en este momento no lo voy a descargar, sino que solo lo voy a leer en línea. ¿Por qué? Porque digamos que puede que esté haciendo una búsqueda rápida sobre mi tema y sea cuestión pues como de una sola consulta. Las variaciones que tienen estas bases de datos de libros electrónicos en su mayoría es la forma en cómo lo voy a mirar, ¿cierto? Por ejemplo, miren que acá tengo las diferentes flechitas que me permiten pasar las páginas. Tengo acá también una barrita que me permite desplazar las páginas. Puedo ver las páginas en miniatura, ¿cierto? Tengo como muchas opciones, pero eso de cómo lo voy a visualizar. Miren que en esta base de datos como tal, tengo la opción de escuchar en español de España o en español de Latinoamérica con voz de hombre o con voz de mujer. Yo quito esto, listo. Puedo aumentar entonces el tamaño de la letra, puedo disminuirla. Tengo pues diferentes opciones para ver el documento. Las más importantes, las básicas que voy a encontrar en todas, aparte del desplazamiento de las páginas, es esta opción de la tabla de contenido, ¿cierto? Que me permite entonces ir directamente al capítulo o al título que yo quiero ir. Tengo un anotador, ese anotador es porque si yo acá me pongo, digamos, a subrayar, esperen, yo oculto eso. Listo, si por ejemplo yo selecciono, digamos, alguna parte del texto, miren que me permite subrayar con diferentes colores, me permite también hacerle, pues escucharlo, traducirlo, eh, crearle una nota, ¿cierto? Voy a escribir entonces que es importante. Y en esa opción entonces de la parte derecha, ya vamos entonces a revisar el anotador, ¿cierto? Me muestra todos los resaltados, entonces acá me muestra los que están en amarillo, los que están en azul, bueno. Y la más importante de todas, recuerden que la lupita siempre me ayuda a mí como a enfocar dónde voy a hacer la búsqueda. En este caso, ya cuando tengo un documento abierto y encuentro una lupa, es porque esa me va a permitir buscar dentro del contenido. Puedo buscar una palabra, puedo buscar una frase, puedo buscar, no sé, un párrafo, ¿cierto? En este caso, depresión. Recuerden que ese me recuperé el documento porque estaba dentro del contenido y miren que acá me aparecen las diferentes páginas donde está entonces cada una de estas palabras. Voy a abrir una de ellas y miren que entonces ya tengo acá eh, la página donde me mencionaban la palabra, ¿cierto? Hay otras bases de datos que, por ejemplo, cuando yo hago esa búsqueda de la palabra dentro del documento, esta me la subraya incluso cuando yo llego a la página correspondiente. Eh, listo, eso sería también como todo desde la parte de libros electrónicos. Entonces miren que miramos búsquedas en la web general, miramos diferentes tips, miramos diferentes filtros y acá nos rindió mucho el tiempo y miren que revisamos dos multidisciplinares, una especializada y una de libros electrónicos. ¿Tienen alguna pregunta? No sé, opiniones, sugerencias, los escucho. No, todo ha sido muy claro y nada, pues con una muy buena explicación. Listo. ¿Alguien más? Listo, chicos. Entonces, para ir entonces finalizando, les envío en este momento en el chat
La evaluación entonces de esta capacitación, ¿cierto? Dura menos de 3 minuticos, solo son como 3 o 4 preguntas, muy básicas, la verdad, de seleccionar pues las opciones. Por favor, me llenan entonces esta evaluación. Les envío también al chat el canal de YouTube donde se va a subir entonces esta grabación, esta capacitación. Y bueno, y entonces para cualquier duda o cualquier dificultad que ustedes tengan sobre las bases de datos, les voy a dejar entonces también mi correo y me pueden escribir como para todo lo relacionado con estas bases de datos. Bien, Dayana, te agradezco como siempre mucho. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta para Dayana? Profe, no se te escucha. ¿Alguna pregunta para Dayana? Bueno, muchachos, darle los agradecimientos entonces a Dayana por este espacio, que me parece que es muy importante para cada uno de ustedes en este proceso que ustedes están comenzando académico y que complementa parte de los temas que hemos venido trabajando con las normas APA y obviamente todo lo que tiene que ver con referencia bibliográfica. Listo, entonces, Dayana, ¿vas a concluir algo más? No, que muchísimas gracias a todos pues por la asistencia, por la atención y que tengan un bonito día. Dayana, como siempre, muchísimas Muchas gracias. gracias. Igualmente. Muchas gracias. Con gusto. Listo, muchachos, me regalan Muchas 5 gracias. minutos. Bueno, entonces para el día de hoy debemos de entregar